Bien, amados hermanos, en esta tarde, una vez más, agradezcamos al Señor porque podemos continuar con estos estudios en el Catecismo Menor de Westminster. Ya nos estamos acercando a la parte final, ya prácticamente estamos a casi 16, vamos a quedar a 15 preguntas ya para finalizar todo el Catecismo Menor. Y saben, algo que realmente el Señor nos ha podido ayudar y también habilitar, hermanos, es que todas estas sesiones han estado quedando y están quedando grabadas, ¿no? Realmente es de gran utilidad volver a escuchar una vez más, poder repasar si es que no se ha entendido, ¿bien? Pero vamos directamente a lo que tenemos que hablar en esta tarde. Bien, hemos venido meditando, hermanos, en los medios de gracia, ¿no es cierto? En los medios de gracia. Las anteriores preguntas inauguraban prácticamente lo que va a venir a ser el estudio de los medios de gracia. Vimos en especial el primero, que sería la palabra del Señor como tal, ¿no? Cómo realmente la palabra del Señor es un medio eficaz para la salvación, ¿no es cierto? Y cómo es que nosotros deberíamos leer y escuchar la palabra del Señor. Hasta ahí hemos llegado, ¿no es cierto? Entonces hemos visto ese primer medio de gracia que el Señor nos ha dejado, que vendría a ser la palabra del Señor. Ahora vamos a pasar a otra sección, y esta sección es crucial, hermanos, e introductoria a otros medios de gracia que el Señor nos ha dejado, a saber, los sacramentos, ¿sí? Y esta palabra, especialmente esta palabra, en nuestro medio es bastante conocido, ¿no es cierto? Tenemos un medio bastante, valga la redundancia, católico romano. Cuando hablamos de sacramentos, ya lo primero que nos viene a aquellos que tal vez nos hemos formado en un colegio católico, ¿qué es? Los 7 sacramentos, ¿no es cierto? Todo lo que nos han enseñado. Y cuando hablamos del aspecto de sacramentos en la iglesia cristiana, en una iglesia evangélica, incluso puede perturbar, tal vez podría decir, si se puede usar esa palabra, o tal vez un poco inquietar el corazón. ¿Cómo que sacramentos? ¿Se puede volver a utilizar esa palabra? Pero vamos a encontrar, sí, una base muy interesante y necesaria para poder referirnos a lo que vamos a hablar en esta tarde. Entonces, la pregunta número 91 hasta la 93 vamos a ver en esta tarde. Vamos a comenzar la pregunta 91 y leamos la pregunta 91. Dice, ¿de qué manera los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación? Antes de responder, la primera vez que yo pude leer esta pregunta fue un poco raro. Porque, a ver, me está diciendo que los sacramentos pueden ser medios eficaces de salvación. La primera respuesta que vino a mi mente en esa época fue, entonces el bautismo puede salvar, porque puede ser un medio eficaz de salvación. O tomar la cena del Señor puede ser un medio eficaz también para salvarme. Pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Vamos a entender esta expresión del catecismo y lo vamos a contextualizar. Y van a ver que es algo hermoso. ¿Y por qué les digo que es crucial? Porque estas 3 preguntas nos van a dar el pie para entender el bautismo y la cena del Señor. Estas preguntas son cruciales, ¿sí? Bien, ¿cuál es la respuesta? Vamos a pedir a nuestra hermana Yandira que pueda leer cuál es la respuesta a la pregunta 91. Gracias, hermana. Bien, vamos a ser un poco más participativo en esta tarde, ¿sí? Quiero que busquemos algunos pasajes de la Escritura. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a pedir a nuestro hermano Daniel que pueda buscar, mientras tanto, Mateo 3:11. A nuestro hermano Bernardo, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 7. Primera de Corintios 3, 6 al 7. A nuestra hermana Daniela, por favor, Primera de Corintios 12, 13 al 17. Primera de Corintios 12, 13 al 17, y a nuestra hermana Nair, Primera de Pedro 3, 21. Primera de Pedro 3, 21. Y vamos a ir leyendo en ese orden, ¿sí? Hermano Daniel, por favor, si puede leer la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu
Santo y con fuego. Bien, gracias, hermano. Hermano Bernardo. Así dice la palabra del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bien, gracias, hermano. Daniela, por favor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Gracias, hermana Nair. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Bien, gracias, hermanos. Quiero que meditemos brevemente en lo que hemos leído. Algunos de los pasajes en los cuales ustedes han leído se estaría refiriendo a que el participar, ya sea en el bautismo o en la cena del Señor, salva. Ninguno de esos pasajes nos está hablando de ese aspecto. Entonces, ¿de qué nos estará hablando? Bueno, veamos brevemente qué es un medio de salvación, ¿sí? Un medio de salvación, hermanos, es aquello que Dios ha designado, mediante lo cual Él va a llevar a cabo, ¿sí?, su plan para salvar nuestras almas. Es un medio por el cual el Señor, ¿sí?, Él ha designado. ¿Para qué? Para que va a llevar a cabo su designio para salvar nuestras almas, ¿sí? Romanos 1:16, por ejemplo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es un medio, ¿sí? Ese sería un medio de salvación. Bueno, rápidamente, y aquí es el detalle, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el primer medio de gracia que hemos visto la anterior vez? La palabra del Señor. Ahora estamos viendo los sacramentos. Entonces queda preguntarnos, ¿qué diferencia hay entre el medio de gracia, o sea, la palabra del Señor como tal, como medio de salvación, con los sacramentos? ¿Cuál es la diferencia? Y anótense esto, vamos a apuntarlo aquí. Tenemos, por un lado, como medio de salvación, ¿cuáles hemos dicho? Primero es la, y después son los, ya. Bien, estos son los medios de salvación, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia para que no nos confundamos, como les decía hace un inicio, en el inicio? La palabra del Señor está designada para engendrar, ¿qué cosa? Para engendrar la fe. Ya, entonces, la fe no va a venir por medio de los sacramentos. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, como medio de salvación, la palabra ¿qué hace? Engendra fe. Entonces no debemos buscar en los sacramentos el engendramiento de la fe, ¿sí? No. Ahora, los sacramentos, ¿qué es lo que hacen? Como medio de salvación. Lo que van a hacer los sacramentos, hermanos, es sellar y confirmar. ¿Sí? Sellar y confirmar. Entonces, la palabra del Señor, ¿qué hace primero en nosotros? Engendra la fe. Nos va a llevar a los pies de Cristo. ¿Y qué van a hacer los sacramentos? Van a hacer que esta realidad, esta verdad que ya está en nuestro corazón, sea confirmado y sellado. ¿Sí? Y estos son medios, ambos, que el Señor ha establecido. ¿Sí? Tanto la predicación, como hemos visto la anterior vez, como los sacramentos. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Bien, continuemos. Ahora tenemos que dirigirnos rápidamente a nuestra pregunta, que es lo que dice de que los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación. Primero, vamos a ver negativamente, es decir, cómo no, es decir, cómo negativamente los sacramentos no son medios de salvación, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de dos cosas. Esta parte es importante, así que por favor atiendan muy bien. Entonces, negativamente, estamos hablando de los sacramentos como medio de salvación. ¿Sí? Veamos lo que no es.
No es, o sea, negativamente. En primer lugar, ¿qué dice nuestra respuesta? Llegan a ser eficaces no porque haya, dice, alguna virtud en ellos. Es decir, los sacramentos que Cristo, como vamos a ver en un momento, ha establecido, no es que en ellos hay alguna virtud. O sea, por ejemplo, como la Iglesia de Roma enseña acerca de la transubstanciación, enseña acerca de que en el pan sacramental, ¿sí? Hay una, exactamente en la hostia, hay ¿qué cosa? Hay una realidad ahí, hay una sustancia cambiada, hay una virtud en ello. Bien, entonces, no es eso, hermanos, ¿no? Es decir, los sacramentos no nos van a conferir gracia o salvación a todos los que reciben, ¿sí? O porque se haya hecho este ejercicio, porque se hayan recibido. ¿Por qué? Y aquí está el punto. Porque muchos han participado de ellos, y acuérdense de esto, muchos participan de los sacramentos, pero carecen de la verdadera gracia. O sea, no hay virtud, podríamos decir así, directamente en los medios, o sea, en el sacramento como tal, en este caso en el bautismo y la cena del Señor. Entonces, los sacramentos negativamente no son medios eficaces de salvación porque no hay virtud, como dice nuestra pregunta, porque no hay virtud alguna en ellos. No hay virtud en ellos. Eso es lo que dice nuestra respuesta, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos evidenciar esto bíblicamente? Bueno, hermanos, porque número uno, encontramos a Simón el Mago. Simón el Mago participó del bautismo. ¿Y quién lo bautizó? Felipe. Y aquí hay un detalle importante. No debemos creer, por eso, no debemos creer que en el sacramento como tal, en su esencia, hay alguna virtud, ¿sí? Porque no la hay, no la hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya les dije, muchos pueden y participan de los sacramentos y carecen de la verdadera gracia y no tienen parte en la salvación del Evangelio, ¿sí? No tienen parte, es por eso lo que dice, ¿no? En Hechos capítulo 8, versículos 13, 20, 21 y 23, dice, y el mismo Simón fue bautizado, pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, porque veo que estás en hiel de amargura. Sí. Entonces aquí tenemos el caso de uno que se había bautizado, pero que no era salvo, no había gracia en el corazón. Ahí no hay virtud. Pero ¿qué más nos dice nuestra pregunta? No, los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación negativamente, no porque hay alguna virtud en ellos, o, ¿qué dice? En los que lo administran. Y ahí está el detalle, ¿sí? No hay virtud en ellos y no hay virtud en los que administran. ¿Está bien? ¿Y esto qué queremos decir con esto? Que no hay poder, hermanos, algo sobrenatural en los ministros mismos. Ellos no porque tienen un poder que hayan recibido o algo específicamente así, algo bastante místico, van a brindar gracia o traer salvación administrando los sacramentos o cualquier otra ordenanza. ¿Sí? Por eso leíamos uno de los pasajes, 1 Corintios 3:7, que dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, que es el que da el crecimiento. Entonces, ¿esto por qué es tan crucial? Porque aquí nos podemos equivocar, podemos concentrarnos tanto en el bautismo y pensar que hay algo de virtud en ello, pero ahorita vamos a ver cuál es su significado en sí. Pero tampoco hay algo en los que lo administran, ¿sí? Por eso muchos hermanos con buenas intenciones cometen este grave error.
¿Alguna vez alguien ha sido bautizado en el nombre trinitario de Dios? Pero le dicen que eso no vale. No, eso no vale. Tienes que hacerlo aquí en la iglesia. Porque estás ahora en esta iglesia. Tienes que bautizarte otra vez. No, no podemos hacer eso. Porque no hay virtud alguna en los que lo administran. Porque ¿quién? Y ahorita vamos a ver eso es bastante interesante. Si no, dice, ahora, ¿cómo son realmente eficaces lo que es? Positivamente. ¿Qué dice nuestra respuesta a la segunda parte? Por la bendición de Cristo y la obra de su Espíritu en los que por fe lo reciben. Entonces, positivamente podemos decir que por la bendición de Cristo, es decir, su presencia espiritual, sí, por la bendición de Cristo, que acompaña los sacramentos, sí, en el aspecto de la presencia espiritual. Por eso, miren, Mateo 18:20, cuando dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si bien se está refiriendo ahí en un contexto de disciplina eclesiástica, pero también podemos tomar en cuenta este aspecto, que en la congregación donde se realiza lo que sería el ejercicio de la disciplina eclesiástica, en ese mismo contexto están los sacramentos. Por ende, Dios entonces, si Cristo, hermanos, por la bendición y la presencia espiritual de Cristo, los sacramentos tienen virtud como un medio de salvación, ¿sí? Por la presencia de Cristo. Ahora, pero nuestra pregunta continúa, nuestra respuesta, y nos dice de que, si no solamente por la bendición de Cristo y la obra de su Espíritu en los que por la fe lo reciben. Y ahí vemos la aplicación de ¿quién? Vamos a colocar aquí bendición de Cristo. ¿Y quién? La operación del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Ahí vemos pues claramente, ¿no? De que por el Espíritu, hermanos, por el Espíritu, y eso es lo que dice 1 Corintios 12:3, lo que hemos leído. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o gentiles, ya seamos esclavos o libres, y a todos se les dio a beber un mismo Espíritu. Entonces, rápidamente, podemos finalizar esta parte diciendo de que negativamente, ¿sí? Como no llegan a ser medios eficaces los sacramentos cuando nos concentramos en ellos de una forma física, que haya alguna virtud, ¿no? En ellos. Y en segundo lugar, cuando nos concentramos en la persona quien lo administra. Eso no es así, sino que son realmente medios eficaces de salvación positivamente por la presencia espiritual de Cristo, la bendición de Cristo y la operación del Espíritu Santo en ese momento. ¿Bien? Ok, entonces, ahora aquí hay un detalle interesante. Nuestra respuesta dice, y la obra de su Espíritu en los que por la fe los reciben. Entonces, ¿en quiénes obra eficazmente el Espíritu por los sacramentos para la salvación? ¿En quiénes? En los que tienen fe. El Espíritu, hermanos, por los sacramentos no obra eficaz para la salvación en todos los que lo reciben. Es por eso, y miren, nuestra lectura en esta tarde ha sido en 1 Corintios 11, 17 en adelante. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Había algunos que estaban participando en la cena del Señor indignamente. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente incluso estaban participando algunos que no tenían gracia en el corazón, porque dice que se reunían incluso hasta embriagarse. ¿Sí? Miren eso. Vemos a Simón el Mago, el cual participó del bautismo, pero no tenía gracia en el corazón. Vemos a tal vez algunos que se llamaban hermanos en la iglesia de Corinto, pero ¿qué? Posiblemente no tenían gracia en el corazón, porque no entendían. Incluso el Señor había juzgado. Dice que algunos incluso dormían, estaban enfermos. ¿Se entiende? Este detalle es crucial,
¿Por qué? Porque así vamos a poder entender realmente el concepto del sacramento como tal. Bien, y por eso, ¿en quiénes realmente es eficaz como un medio de salvación el sacramento? En los que reciben por la fe. Por eso cuando participamos en la Cena del Señor es un ejercicio de nuestra fe. Es un ejercicio de la fe, hermanos. No participamos por participar, sino que realmente es un ejercicio de la fe. ¿Y quiénes tienen fe? Y hemos aprendido eso en preguntas anteriores. Hemos visto la cadena dorada, ¿no? La cadena de la salvación. ¿Quiénes tienen fe? ¿En quiénes va a engendrar fe el Espíritu? Por medio de la palabra. Y luego los va a sellar, ¿sí? ¿A quiénes? Solo a los escogidos. Oh, hermanos, esto es muy, muy importante. Entonces, aplicando esta pregunta para pasar a la siguiente. ¿Será que todos los que reciben el bautismo necesariamente tienen fe? No, bíblicamente lo hemos mostrado que no. ¿Sí? ¿Será que todos los que reciben así, experiencialmente, presencialmente la cena del Señor, todos tienen fe? No. ¿Quiénes tienen fe? En aquellos que por medio de la palabra del Señor, el Señor ha engendrado la fe, quienes son los escogidos del Señor, y que esto realmente para ellos es un medio eficaz de salvación, los sacramentos. Y esto nos va a ayudar a entender muchas cosas, como vamos a ver a continuación. Bien, entonces, esto nos trata la pregunta 91. ¿De qué manera los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación? Respuesta: los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación no porque haya alguna virtud en ellos o en los que los administra, sino solamente por la bendición de Cristo y la obra de su Espíritu en los que por fe los reciben. ¿Se entiende ahora? Ahora no. Entonces, esta pregunta no está diciendo de que si tomas la cena del Señor o te bautizas, vas a ser salvo. ¿No es cierto? Bien. Pasemos a la pregunta 92. Esta pregunta introductoria es bien interesante y la verdad, uno puede meditar seriamente en esto. Y antes de pasar a la pregunta 92, podríamos hacernos algunas preguntas experienciales a nosotros mismos. La mayoría que estamos acá hemos sido bautizados, ¿no es cierto? Mira, ¿cada cuánto te acuerdas de tu bautismo? Porque es un medio del Señor, ¿sí? Un medio eficaz para la salvación del creyente que realmente tiene fe en Cristo. ¿Saben? Lutero, él tenía esa forma tal vez de expresarse, podríamos decirlo así, de que de una forma bastante física, él sentía, ¿no? Y vivía los ataques del enemigo, ¿no? También en el contexto medieval que él se ha desarrollado. Pero yo leí, recuerdo que él se acordaba siempre de su bautismo. Decía: no, yo soy bautizado, yo te pertenezco, Señor. ¿Cada cuánto hacemos eso? ¿Te acuerdas de tu bautismo, que eres parte del pacto de gracia cuando eres tentado? Muchas veces pensamos que, bueno, si bien es el sacramento, como vamos a ver más adelante a más detalle, es el sacramento de iniciación en el pacto de gracia, pero no hemos de acordarnos de nuestro bautismo. Porque ¿quién es el que nos ha sellado eficazmente si realmente tenemos fe? Es el Señor. Es el Señor, ¿no es cierto? Y por eso, una última aplicación aquí, debemos entender que aquellos que han sido bautizados incluso en su infancia, dentro de la iglesia romana, ¿sí? Han sido bautizados, han sido injertados por el Señor, no por nosotros. No por nosotros, ni por el cura, porque acabamos de leer. No es quien lo administra, sino es un medio eficaz que Dios ha utilizado para sellar. Ese detalle es interesante.
Tristemente, todas las iglesias evangélicas se han vuelto rebautizadores, ¿no? Todas. Ignorando a quién le pertenecen los sellos del pacto de gracia. No al hombre, sino al Señor. Pregunta 92. Pregunta 92. Bien, la pregunta 92 dice, ¿qué es un sacramento? Esto está interesante. ¿Qué es un sacramento? Y vamos a pedir a nuestra hermana Nair si puede leer la respuesta. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es una ordenanza sagrada instituida por Cristo, en la cual, mediante signos perceptibles, Cristo y los beneficios del nuevo pacto son representados, sellados y aplicados a los creyentes. Gracias, hermana. Bien, vamos a leer unos cuantos pasajes más, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 26, bueno, ya hemos leído eso, pero nuestro catecismo nos lleva a Génesis 17, 7 y 10. A ver, todos buscaremos por favor eso, Génesis 17, versículos 7 al 10. Y leemos ahí en la palabra del Señor. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él tu descendencia después de ti. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Sí? Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Bien, veamos qué es un sacramento. En primer lugar, ¿sí? Vamos a colocar aquí la palabra. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra era una palabra antigua del latín que se utilizaba ¿para qué? Generalmente estaba en el contexto romano, ¿sí? Donde un general juraba fidelidad a sus soldados y los soldados se comprometían a ser fieles con su general. Eso es un sacramento. Y si queremos ser un poquito más indagadores, esta palabra significa sagrado. ¿Sí? Y esto es medio. ¿Sí? Es un medio sagrado. Sacra, ¿sí? O sacro, significa sagrado. Viene de ahí. Eso es un sacramento. Entonces era un medio sagrado, algo que realmente significaba algo importante. Bien, algo importante. Ahora, en la Escritura, hablemos de la Escritura. ¿Será que existen tipos de sacramentos? John Flavel da bastante luz con respecto a esto y creo que es importante que lo meditemos brevemente en esta tarde. ¿Cuántos tipos de sacramentos se encuentran en las Escrituras? Hay dos clases. ¿Sí? Hay dos clases. La primera clase que John Flavel menciona es sacramentos extraordinarios y transitorios. ¿Sí? Sacramentos extraordinarios y transitorios. ¿Cuáles eran estos? Bien, hemos dicho que un sacramento era un medio sagrado, donde que un general, ¿sí?, se obligaba a sí mismo a ser fiel a sus soldados y los soldados se comprometían a ser fieles al general. Entonces estamos hablando de este vínculo, ¿sí?, estas obligaciones. ¿Dónde vemos sacramentos extraordinarios y transitorios en la Escritura? Número 1, la columna de fuego. Cómo el Señor acompañó, y eso no ha sido hasta ahora, por eso es extraordinario y transitorio. El Señor cuidó de su pueblo, ¿no es cierto? Y su pueblo se sujetó en esa época. Segundo, por ejemplo, el mismo maná es un sacramento transitorio, donde el Señor les brinda el alimento y el pueblo va y cree que eso va a suceder y come. Bien. Por eso 1 Corintios 10, 1 al 4 dice, además, hermanos, no quiero que ignoréis, ¿sí?, que todos nuestros padres estuvieron debajo de la nube
y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron la misma comida espiritual, y bebieron todos la misma bebida espiritual, porque bebieron de esa roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Bien. Entonces hay sacramentos extraordinarios y transitorios, donde el Señor mismo ha mostrado esa obligación pactual de cuidar a su pueblo, y su pueblo vemos que en ese momento pues sí obedeció, ¿no es cierto? Sí estuvo ahí. Vemos ese aspecto de sacramento ahí. Pero tenemos otro tipo de sacramentos, que son los sacramentos permanentes. ¿Sí? Permanentes. ¿Cuáles son estos? Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos la circuncisión, acabamos de leer, ¿no? Que Abraham, a toda su descendencia, ¿qué tenía que hacer? Tenía que circuncidarlos. Y así ha continuado. Se ha mantenido, ¿no es cierto? Se ha mantenido, es algo permanente. Pero luego tenemos otro sacramento también, que hasta el día de hoy el pueblo judío sigue también realizándolo. ¿Cuál es? La Pascua, ¿no? O el Pesaj, la Pascua. Bien, entonces tenemos algunos comunes o permanentes, como la circuncisión y la Pascua antes de Cristo. ¿Sí? Pero tenemos ahora sacramentos después de Cristo. ¿Cuáles? El bautismo y la cena del Señor. El bautismo como aquel que va a reemplazar a la circuncisión, y el bautismo que va a reemplazar a la circuncisión, y la cena del Señor que va a reemplazar a la Pascua. Y este detalle es importante, porque así vamos a poder entender cómo el trato del Señor con su pueblo ha continuado. Ha continuado, sus sacramentos permanentes siguen. Pero ¿por qué han cambiado? Y ahí vamos a detallarlo más adelante. Ahora, ¿por qué cualquiera de las ordenanzas de Cristo son llamados sacramentos? Cuando no encontramos esta palabra sacramento en la palabra del Señor, ¿o es que alguna vez ustedes que han leído el Nuevo Testamento han encontrado este es el sacramento de Cristo? No existe. Bueno, hermanos, ya que en las Escrituras vemos este aspecto de un medio sagrado, porque hermanos, el tema del bautismo y la cena del Señor es un medio sagrado que el Señor ha instituido, como vamos a ver, pero tampoco tenemos en la Escritura palabras como la Trinidad, pero sin embargo las creemos y las confesamos, porque está ahí la enseñanza. Tampoco tenemos esta palabra sacramento, pero podemos hacer este uso lícito de esta palabra para poder enseñar qué significa, ¿sí? ¿Qué significa el bautismo y la cena del Señor? Bien, ahora, ¿qué es lo que significa entonces la palabra sacramento ya en la palabra del Señor? Entonces hemos visto en primer lugar cuál era su contexto en el aspecto de la época, ¿no? Cómo los romanos utilizaban la palabra sacramento. Luego hemos visto rápidamente que en la Escritura ¿cuántos tipos de sacramentos hay? 2, los que son extraordinarios o transitorios, que ya no están, pero los que siempre han estado, los permanentes. Antes de Cristo, ¿cuáles eran? Y la Pascua. Después de Cristo, el bautismo y la cena del Señor. Pero ahora sí veamos cómo entendemos en la Escritura la palabra sacramento. Bueno, el significado correcto, hermanos, de la palabra sacramento, tal cual como se utilizaba antiguamente en el aspecto de la Escritura, significa, ¿sí?, un sello del pacto de gracia. Entonces, bíblicamente podríamos decir que el sacramento es un sello del pacto de gracia. Un sello del pacto de gracia, por el cual, hermanos, el Señor se obliga a sí mismo a cumplir las promesas del pacto con nosotros, y así al recibir este sello, nosotros nos obligamos a ser del Señor y serle fiel. Porque es un medio sagrado, es ese momento sagrado que el Señor ha instituido. Ahora,
Pregunta interesante. ¿De quién es esta ordenanza? ¿De quién es? ¿Quién ha ordenado hacer esto? El Señor. El sacramento, hermanos, ¿sí?, del que debemos hacer uso es una ordenanza. No es una organización, una institución o tal vez una designación del hombre. No, sino es una ordenanza santa designada por Cristo. ¿Y quién es Cristo, hermanos? El único Rey de la Iglesia, que tiene la autoridad, siendo Dios mismo, ¿para qué? Para establecer ordenanzas y sacramentos. Es Él, hermanos, es Él. Por eso, cuando nosotros podemos entender el aspecto del sacramento como tal, en primer lugar, en la gran comisión está: id por todo el mundo, ¿no?, predicar el evangelio a toda criatura, y ahí dice, en su contraparte Marcos, bautizándolos. ¿Quién estaba dando esa orden? Cristo. Ahí Él lo que va a hacer es, ¿qué cosa? Va a instituir ese sacramento. Bien. Luego tenemos la cena pascual, cuando Cristo está con sus discípulos y les dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es mi sangre, esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros se va a derramar. ¿Quién ha instituido ambos sacramentos? Cristo, el Señor, hermanos, el Señor. Bien, ahora bien, ¿cuántas partes hay en un sacramento? Y esto es muy importante. En un sacramento hay dos partes, hermanos. ¿Sí? Un sacramento tiene dos partes. ¿Cuáles son? La primera parte son los signos externos. ¿Sí? Son los signos externos. Y la segunda parte son las cosas significadas por estos signos. ¿Sí? Bien, en cuanto a los signos externos, hermanos, bueno, tenemos que entender de que los signos externos, ¿sí?, o los signos sensibles externos, no son signos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros vemos humo, ¿qué hay ahí? ¿Qué está pasando? ¿Algo se está quemando? Cuando estamos despertando tal vez a las 4:30, 5 de la mañana, y empezamos a ver un poquito de claridad, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué está pasando ahí? ¿Está amaneciendo? Son signos que está pasando algo, son signos naturales. Bien, hermanos, los signos de los sacramentos son signos externos, pero que no son naturales, ¿sí? Pero al Señor le ha placido, por designación, mostrarnos por medio de estos signos, ¿qué cosa? Cosas significadas en los signos, ¿sí? Cosas significadas, tanto en el agua del bautismo, como en el pan y en el vino en la cena del Señor, ¿sí? Bien, ahora bien, la segunda parte, las cosas significadas. Las cosas significadas, hermanos, por los signos externos, ¿sí?, en un sacramento, son Cristo y los beneficios del nuevo pacto. ¿Sí? Son Cristo y los beneficios del nuevo pacto. Ahora bien, ¿cuál es el uso de un sacramento en referencia a Cristo y los beneficios del nuevo pacto? Bueno, uno, y esto es hermoso, el uso de un sacramento, hermanos, haciendo referencia a Cristo y los beneficios del nuevo pacto, uno, es representar a Cristo y los beneficios del nuevo pacto. Representan a eso. Por eso, en Génesis 17:10, como leíamos en Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y vuestra descendencia después de vosotros. Eso es lo que dice ahí. Entonces, la circuncisión como tal, como un signo externo, no era algo natural, ¿no? Que te mostraba así como que hay, como les dije, ¿no? Donde hay fuego, hay humo, donde hay
un poco de claridad, va a haber amanecer. No, pero eso significaba algo, y aquí el Señor le dice, este es mi pacto. Por medio de este signo, ¿qué va a significar? Que yo voy a estar entre vosotros, que yo voy a levantar de tu descendencia a la simiente. Y ahí dice, será circuncidado todo varón, niño entre vosotros. Ese es el signo eso representaba ese signo. En segundo lugar, hermanos, los beneficios, en un sacramento, cuando se usa un sacramento en referencia a Cristo y los beneficios del nuevo pacto, segundo, ¿sirven para qué? Para sellar y aplicar a Cristo. ¿Sí? Para sellar y aplicar a Cristo. Y este pasaje es importante. Acompáñenme a Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos 4, 11. Dice la palabra del Señor, y recibió la circuncisión por señal, como sello de la justicia por la fe. ¿Qué dice? De la fe que tenía siendo aún incircunciso. ¿Sí? Es un sello, hermanos. Esto nos va a mostrar los beneficios, cómo el sacramento sella y aplica a Cristo y los beneficios del nuevo pacto. Bien. Ahora bien, y esto una vez más es bueno recordar, ¿a quién representa, sella y aplica un sacramento a Cristo y los beneficios del nuevo pacto? ¿Para quién es eficaz? Un sacramento, hermanos, va a sellar y aplicar a Cristo y los beneficios del nuevo pacto, no a todos los que participan en él. No, sino solo a los creyentes, a aquellos que por la fe, hermanos, disciernen las cosas representadas. ¿Sí? En ellos realmente se aplica, se sella. Y eso es algo importante. Porque exteriormente alguien puede recibir, como les dije hace un momento. Pero en quién realmente vemos esa aplicación, ese sello, esa confianza, hermanos, de los beneficios de Cristo y del nuevo pacto. En el creyente. Y aquí una pregunta aplicativa. ¿Quién puede realmente 100% saber que una persona es creyente o no? ¿Algún ser humano puede hacer eso? ¿Alguien puede entrarse en el corazón de la persona y decir, no, este sí o sí es creyente? Demas engañó a Pablo, al mismo apóstol Pablo. Simón el mago estuvo un tiempo con ellos. Y aún hay un caso más grave. Bueno, el Señor sabía. Judas. Judas estaba ahí cuando el Señor instituyó la cena del Señor. Sí. Sí, hermano, sí estaba ahí. Entonces, ¿quiénes realmente entienden la profundidad del sacramento? Solo aquellos que por la fe lo reciben. Entonces, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es una ordenanza sagrada instituida por Cristo, en la cual mediante signos perceptibles, ¿sí?, Cristo y los beneficios del nuevo pacto son representados, sellados y aplicados. ¿A quién dice nuestra respuesta? A los creyentes. A los creyentes. A los creyentes. Entonces, hemos de tener bastante calma al momento, ¿sí?, de tratar estas cosas. Nosotros no somos Dios, ¿sí? Nosotros solamente podemos evidenciar algunas cosas que nos pueden mostrar, pero nada más. Nada más. Nada más. Y es en virtud a ello que por eso podemos decir de que cuando a Abraham se le dijo, vas a circuncidar a tu niño porque esto es el sello del pacto, de mi promesa. ¿Será que Abraham dijo, es que mi hijo no cree en tu promesa? ¿Por qué lo voy a sellar? ¿Qué dijo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Lo circuncidó.
y era el sello de la fe. Oh, hermanos, tenemos que entender este aspecto que es bien crucial, ¿sí? Para poder luego entender el bautismo y la cena del Señor. Es este tema es muy, muy, muy importante. Muy, muy importante. Ahora bien, vayamos acabando con la pregunta número 93. Entonces, ¿podemos utilizar la palabra sacramento? Sí. ¿Por qué? Porque el significado sí realmente nos enseña las partes, ¿no? Ese aspecto de un signo externo y de las cosas que significan esos signos externos. Ahora, ¿para quiénes realmente estas cosas significadas por los signos externos son eficaces? Para los creyentes. Ahora, ¿es parte de nosotros realmente dar a dedo quiénes y quiénes son o no creyentes? No podemos. Siempre y cuando el Señor nos permita ver lo que podemos ver. Ese detalle es importante. Por eso, hermanos, por eso nosotros creemos claramente en la iglesia invisible y en la iglesia visible. En la iglesia invisible, ¿quiénes conocen a quienes están dentro de ahí? Solo el Señor, porque son sus escogidos antes de la fundación del mundo. Los que realmente tienen fe, para los que son medios eficaces para su salvación, para los cuales estos signos externos y las cosas que significan realmente son un sello, una garantía, una aplicación de Cristo en sus corazones, para ellos. Pero en la iglesia visible, es un, como justamente decían nuestros antiguos, es un corpus per mixtum, es un cuerpo mixto. Hay creyentes y no creyentes aquí adentro. Pero aquí igual vamos a ver que se van a aplicar los sacramentos. Y eso bíblicamente lo hemos probado. Bien, vamos con nuestra pregunta 93 y con esto vamos finalizando nuestra sesión del día de hoy. Pregunta 93. Pregunta 93 dice: y hemos visto cómo los sacramentos son un medio eficaz para la salvación, y hemos dejado claro eso. 92, ¿qué es un sacramento? 93, ¿cuáles son los sacramentos del Nuevo Testamento? Hermana Daniela, si puede leer la respuesta, por favor. Los sacramentos del Nuevo Testamento son el bautismo y la cena del Señor. Amén. Y justo ahí tenemos los dos pasajes, Mateo 28 y 19, y por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dio esta orden? Cristo. Solo Él puede cambiar un sacramento. ¿Sí? Y miren esto. La circuncisión era en un carácter bastante nacional, ¿no es cierto? Solo se manejaba en Israel. Incluso los que tenían que entrar, ¿no? Todo ese aspecto de querer ingresar y demás era a la nación misma como tal. ¿Por qué le está diciendo aquí Cristo? Vayan por todo el mundo, pero bautícenlos. Y ahí vemos ese cambio, hermanos, en virtud a la promesa de Abraham. Que ya no, que el pacto de gracia ya no iba a ser solamente nacional, sino universal. Universal. Y el Señor cambia. Pero también tenemos el pasaje que ya lo hemos visto, Mateo 26, 26 al 28, que dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bien, rápidamente, ¿hubo alguna vez otros sacramentos en la iglesia además de los del Nuevo Testamento? ¿Hubo otros sacramentos en el Antiguo Testamento? Sí, exactamente. Bajo el Antiguo Testamento había otros sacramentos de uso entre los judíos y no los de los nuevos, no del Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran estos sacramentos ordinarios, ¿sí? O permanentes dentro de los judíos bajo el Antiguo Testamento? Eran la circuncisión y la Pascua, ¿sí? Pero desde la venida de Cristo han sido abrogadas y abolidas.
Ya no se usa más en la iglesia bajo el Evangelio. O sea, el cristiano no va a circuncidar a su hijo. No lo va a hacer, porque el Señor ha cambiado el sacramento. Ha cambiado ese medio sagrado, por el cual, ya vamos a ver con calma qué es el bautismo. Sí, ha cambiado ese medio sagrado. Ahora, entonces, ¿cuáles son los sacramentos del Nuevo Testamento? Y que deben ser usados bajo la iglesia del Evangelio. Perdón, la iglesia del Nuevo Testamento, perdón. ¿Cuáles son? No se olviden, hermanos, deben ser usados ¿cuáles? El bautismo y la cena del Señor. El bautismo debe ser recibido, hermanos, una sola vez, ¿sí? En lugar de la circuncisión para la iniciación. Tú no podías circuncidarte 2 veces, ¿sí? Era una sola vez. Eso se mantiene, es una sola vez. Y la cena del Señor, ¿sí?, que se debe recibir a menudo, es en lugar de la Pascua para nuestra nutrición. ¿Sí? Solamente hasta ahí, porque todo esto lo vamos a ver cuando veamos las preguntas del bautismo y la cena del Señor. Ahora, para ir finalizando esta parte, entonces vamos a colocar en el Antiguo Testamento ¿qué había? ¿Cuáles eran los? Circuncisión y Pascua. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es su contraparte? El bautismo y la cena del Señor. Disculpen las letras, ¿sí? Para ser un poco más rápido. Y la cena del Señor. Ahora, bien. Hemos comenzado esta sesión hablando de que nuestro medio está prácticamente impregnado del catolicismo romano, ¿no? Veamos rápidamente. Nosotros solo encontramos 2 mandamientos de Cristo a que se realicen en su iglesia, que son el bautismo y la cena del Señor. Y por el medio, ¿sí?, y la continuidad pactual, por eso se corresponde. ¿Bien? Ahora bien, los papistas con respecto al número de sacramentos dicen que ellos ¿cuántos hay? 7. 7. ¿Sí? Es decir, hay 5 más. Hay 5 más. No son solamente los 2, sino 5 más. Y vamos a ver rápidamente de dónde sacan esto. ¿Bien? ¿De dónde sacan esto? Un momentito, por favor. 1. Primero vemos que en la doctrina de los papistas respecto al número de sacramentos, ellos dicen que hay 7 en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Al bautismo y la cena del Señor se añaden 5 más. 1, que es la confirmación. ¿Sí? Y ellos toman el pasaje de 1 de Timoteo, la cual dice que por medio de la imposición de las manos del presbiterio, ¿sí?, de esa forma puedes confirmar a una persona. Y ellos hacen la señal de la cruz en la confirmación, ¿no es cierto? Te marcan y demás situaciones. Entonces, ellos sacan de contexto ese pasaje para enseñar que hay una confirmación. Y ese no es un sacramento. ¿Cuándo ustedes han visto que el Señor Jesucristo mande a hacer eso? Si ustedes han sido lectores del Nuevo Testamento, no van a encontrar eso. ¿Sí? Segundo, ¿cuál es el otro sacramento? La penitencia. El sacramento de la penitencia. ¿Qué enseña esto? Toman un pasaje de la Escritura el cual dice que a los que ustedes den el perdón de pecados, se les va a dar el perdón de pecados, y a los que retengan, serán retenidos. Y en virtud a que el Papa tiene el manejo de las llaves del reino, entonces, en virtud a eso, ellos tienen, podríamos decir así, el famoso tesoro de méritos. ¿Sí? Donde, imagínense que fuera un baúl más o menos, donde el tesoro de méritos, dentro de ahí están los méritos de Cristo, los méritos de María y los méritos de los santos. Y por medio del sacramento de la penitencia, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Te da la seguridad del perdón.
como que tomando parte de alguno de los ¿cómo se puede decir? Méritos, ya sea de Cristo, de María. Por eso es bastante grave la situación, ¿no? Y pues te los otorgan por medio de ese sacramento, porque es un misterio. Ellos manejan de una forma diferente el tema de la palabra sacramento, lo ven como algo misterioso, y por eso ellos van a ver que el matrimonio es un sacramento. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ¿qué dice en Efesios? Cuando habla de la analogía entre Cristo y la iglesia y el matrimonio, dice, pero esto es un misterio, pero yo lo digo con relación a Cristo y la iglesia, dice, ¿no es cierto? Ellos dicen, ahí está, este es un misterio, es un sacramento. De ahí toman como si fuera un sacramento. Pero ellos también ven, ¿sí? Ven otro sacramento que es, ¿cuál? La ordenación. Ellos ven la ordenación como un sacramento, hermanos. Nuevamente se remiten al pasaje de 1 Timoteo cuando habla de la imposición de manos. ¿Sí? Y no tiene nada que ver, porque no es algo que el Señor haya mandado exclusivamente en relación a su pacto. Y finalmente, obviamente, ellos hablan acerca de ¿qué? De la extrema unción, que es a los que se están por morir, y toman un pasaje de Santiago, el cual dice de que si alguien está enfermo, pues llamen a los ancianos, vayan y que los unjan, gracias hermano, los unjan con aceite y con eso va a haber sanación. Bien, entonces toman ese pasaje para decir, bien, ahí está otro sacramento también. Pero eso no es así, hermanos, no es así, ¿sí? No es así. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos están mandados por el Señor. Esto se ve de una forma bastante supersticiosa. Ninguno de ellos tiene un sello de institución divina para ser usados como sacramentos. ¿Sí? Ninguno de ellos son sellos del pacto de gracia, hermanos. Ninguno de ellos. ¿Sí? Solamente el bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor. Ahora bien, por lo tanto, una vez más, no son sacramentos, sino son adiciones papistas, por lo que muchos de estos utilizan prácticamente ¿para qué? Para brindar ese famoso camino de salvación. Para ellos el bautismo, alguna vez lo vamos a ver, bueno, tal vez el hermano nos va a hablar un poco más de eso. Ellos ven el bautismo como ¿qué? Como el primer paso para la salvación. ¿Sí? Muy diferente a lo que acabamos de ver, ¿no? Que es el sello del pacto de gracia, que es para la inclusión prácticamente a su pueblo, al pueblo visible. ¿Sí? Pero finalmente, hermanos, para terminar ahora sí nuestra sesión, quiero hacer una aplicación aquí. Cuando tú no ves esto, quieras o no, voy a ser claro, conciso y directo, has dividido la Biblia. Lo has hecho. ¿Por qué? Porque al momento en el cual tú quitas si la continuidad del pacto de gracia y cómo es que el Señor ha establecido de esta forma, hay un problema con esto. Porque no sabes a qué anclar al Antiguo Testamento, a las promesas del Antiguo Testamento. ¿Sí? No sabes cómo anclar. Y dices, no, es que es algo que Juan el Bautista vino y luego ha pasado esto, así. Pero tiene que ver muchísimo más con eso. Es más profundo y tiene que ver con el pasado. ¿Sí? ¿O es que Cristo, hermanos, ha venido a imponer una nueva forma de religión? Y ahí está lo más serio. ¿Cristo ha venido a imponer una nueva forma de religión? No, Él es la simiente prometida. ¿Qué ha hecho Cristo con la circuncisión? Bueno, la Escritura claramente nos dice, ¿no? Que la circuncisión es la del corazón, todo ese aspecto espiritual, pero es en la cruz, hermanos, donde Él realmente ha derramado esa sangre pactual. Son varias cosas que vamos a ver a profundidad cuando toquemos estos dos puntos, pero yo quiero dejarte con eso y que medites. Si tú no ves continuidad, en palabras simples te has convertido en un dispensacionalista de dos dispensaciones.
no de 7, de 2. Tiene que haber una continuidad, porque Cristo no ha venido. Él dice que yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y todos estos asuntos tienen que ver mucho, hermanos, mucho. Ya lo vamos a ver más a detalle, estos dos sacramentos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.